Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. El día de ayer estuvimos trabajando con algunos ejemplos. También dimos una condición en donde una, dimos un ejemplo donde tenemos una función escalar y en ella nosotros desarrollamos la posibilidad de calcular una integral de línea, o en este caso una integral de trayectoria que va de un punto a otro punto, ¿sí? Sobre una curva. Entonces, ¿esto a qué nos remite? Pues que nosotros podríamos dar una parametrización distinta, ¿sí? De la misma curva, por supuesto. Lógicamente que se corresponda a la curva y a partir de ahí nosotros calculamos las integrales de línea y tuvimos el mismo resultado. Esto pues lo podemos aplicar con diferentes parametrizaciones. Se tienen que adaptar las parametrizaciones a la curva, por supuesto, ¿sí? Y bueno, eso de primera instancia. Luego, posteriormente, dimos la observación de qué es una reparametrización, ¿no? O sea, si ya tenemos una curva parametrizada, entonces podemos dar una reinterpretación de la parametrización, lo que definimos como reparametrización. Y ahí fue donde nos quedamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con este tema. Vamos a demostrar un teorema que está en consecuencia vinculado a esta definición de reparametrización. Y posteriormente vamos a ver lo que es un vector gradiente que al mismo tiempo pues define lo que es un campo conservativo. Comenzamos. Una vez que ya establecimos en la introducción lo que vamos a trabajar, este es nuestro teorema, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Dice, sea f de Rn a Rn un campo vectorial continuo, ¿sí? Y sea f una curva que va de A1, aquí sí déjenme corregir, que va de A1 A1, B1 a B1. También es una función vectorial que está en Rn y define una trayectoria de clase C1. ¿Sí? También tenemos por otro lado otra parametrización de la curva o de P que va de A a B en Rn, ¿sí? Y esta es una reparametrización de C. Entonces tenemos un caso donde si P conserva la orientación, entonces la integral de línea de P, ¿sí? Es igual a la integral de línea con respecto a C. Y por otro lado, si P invierte la orientación, ya lo discutimos esto en la clase de ayer, ¿sí? Entonces la integral de línea de P es equivalente a menos la integral con respecto a C. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase de ayer? Vamos a comenzar la demostración. ¿Cómo empezamos la demostración aquí? Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es en el caso de, pues, ¿qué ocurre si tenemos una orientación, ¿sí? ¿Y qué ocurre si tenemos otra? ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente, esto nada más es como ejemplo. Déjenme poner aquí. Vamos a hacerlo en R2, tenemos una curva.
algo así. Y si tenemos una orientación que va en este sentido, ¿sí? Déjenme poner las flechas bien. Algo así. Donde vamos de CDA a CDB. ¿Qué es lo que estamos observando? Pues simplemente que si estamos partiendo el parámetro en este sentido, donde vamos de A a B, ¿sí? Donde A es menor o igual a T y T es menor o igual a B, es lógico suponer que vamos en esta dirección, ¿no? Con esta orientación, hacia arriba en este caso. Podría ser la inversa, por supuesto, pero lo tomamos así de momento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos un punto, ahí, un punto C de T, ¿sí? Y lo estamos vinculando al campo vectorial que estamos definiendo, ¿sí? A F, en este caso F de XY. La dirección hacia la cual apunta sería esta, ¿sí? En ese caso, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos un vector, ¿no? El vector sería C' de T. Ese sería nuestro vector, este de aquí. ¿Sí? Y lógicamente definido en el punto C de T. Ahora, ¿esto a qué nos remite? Pues nos remite a que si nosotros damos una reparametrización, ¿sí? En este caso, pues lógicamente estaremos calculando suponiendo el mismo vector en esta dirección. Déjenme corregir esto. Tenemos la misma curva, ¿sí? Con el punto aquí definido, ¿sí? Y si damos una reparametrización como lo habíamos definido, P de T igual a C de h de t, lógicamente pensando en h de t como una función de r en r, ¿sí? Entonces lo único que estamos redefiniendo no es el campo vectorial sigue siendo el mismo, pero lo que va a cambiar es el, el vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos redefiniendo esta función. Entonces la idea, pues en primer lugar, sería establecer esta condición, ¿sí? Donde el vector no va a modificar la curva, ¿sí? Una reparametrización no modifica la curva, lo único que hace es darle otra interpretación a la curva, o sea, eso es lo que, como lo vimos en el ejemplo de la clase de ayer al inicio, y a partir de ahí pues nos vamos a agarrar para entonces hacer la demostración. Lo primero que tenemos que ver es, si lo hacemos así, es observar que tenemos por hipótesis, vamos a subir esto nada más es para entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, vamos a subir un poco más. Vamos a desaparecer esto. Entonces, por hipótesis, lo que tenemos es que P es una composición entre C y H. Entre C y H, ¿sí?
y de clase C1, o sea, donde pues, lógicamente si C es una composición de clase C1, ¿sí? H también tiene que ser de clase C1, como se definió en la ayer. Entonces tenemos también por definición que C es de clase C1 y H también, ¿no? Es una función de clase C1. Entonces tenemos que P de T va a ser igual a C de H de T, ¿sí? Y la derivada, como sabemos, entonces es, en este caso sería P' de T igual a C' de H de T por la derivada de H de T. Ahora, sustituyendo esto en términos de la integral, tenemos la integral evaluada en P, ¿sí? De F en el campo vectorial con respecto a la diferencial de S. Entonces esto es equivalente a la integral que va de A a B, ¿sí? De F compuesta con C de H de T, H de T, 3 H de T multiplicado por la derivada de C compuesta con H de T por la derivada de H de T. Este es el producto interior y todo con respecto de T. Si nosotros tomamos aquí un cambio de variable, ¿sí? Aplicamos un cambio de variable. Aplicamos un cambio de variable, entonces hacemos U igual a H evaluada en T, donde se implica que la derivada de U, o sea, el diferencial de U va a ser equivalente a H' de T por el diferencial de T. Y lógicamente vamos a obtener los límites de integración, ¿sí? Donde H, donde H de A va a ser igual a U, ¿sí? Evaluando A en U, y H de B va a ser igual a U. Donde H de A va a tomar los valores de A1 y H de B va a tomar el valor de A2, perdón, de B1. Entonces, la integral me queda como A1, B1, ¿sí? Recordemos de dónde a dónde va eh, de dónde a dónde va C, ¿sí? Entonces, esto me queda como F compuesto con C de U, ¿sí? Por C' de U. Y todo por el diferencial de U. Esto, ¿qué es? Bueno, pues esto sería la integral en C, ¿sí? De F con respecto al diferencial de S. Eso sería el primer caso. Y en el segundo caso, pues tendríamos algo semejante, ¿sí?
¿Por qué? Porque si en el segundo caso la integral invierte la orientación, lo que vamos a obtener haciendo pasos análogos es la integral, sería menos la integral de B1 a A1, ¿sí? De F compuesta con U, ¿sí? Por C de U. Por el diferencial de U. Y esto lógicamente sería, invirtiendo los valores, sería menos la integral de C de F por el diferencial de S. En este caso quedaría esta parte de la integral definida. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Debe de quedar claro que lo que estamos haciendo en este caso es que si damos una reparametrización de la curva, ¿sí? Porque la reparametrización se puede dar tanto en términos de funciones escalares como en funciones vectoriales, lógicamente con una connotación distinta en cada caso, pues podemos observar que se cumple el hecho de que la integral tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa, ¿sí? Hemos estado trabajando con curvas en general que van de un punto a otro, pero ¿qué pasa con las curvas, ¿sí? Que se mueven no de un lado al otro, sino que se mueven de un punto al mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner esto aquí. Entonces, si tenemos una curva y hace esto, donde el punto de partida es este y el punto de llegada es el mismo, lo que tenemos aquí es una curva cerrada. Podemos tener curvas cerradas de diferentes tipos. Bueno, podemos tener curvas cerradas que hagan esto, curvas cerradas que hagan esto. En fin, podemos dar n cantidad de curvas que hagan diferentes cosas. A este tipo de curvas, como la estamos enunciando, la vamos a llamar una curva cerrada simple, ¿sí? Entonces, es una curva cerrada simple si dicha curva no se intersecta a sí misma. ¿Sí? Entonces esa sería la definición de curva cerrada, ¿sí? Las otras pues las podemos llamar curvas complejas, pero las podemos transformar en curvas cerradas simples. ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer es, por ejemplo, si tenemos una curva que haga esto, por ejemplo una lemniscata de ese tipo, pues podemos tomar el punto aquí, ¿sí? Y tomar esta curva y la podemos definir como C1 y la otra curva, esta, como C2, ¿sí?
Y lógicamente las operaciones que vayamos a realizar, pues tenemos que hacer una con respecto a C1 y otra con respecto a C2. Y la curva en general, pues sería C igual a C1 más C2. ¿Sí? Nada más por darles ejemplos. Entonces, no es que no se puedan integrar o no es que no se puedan operar estas curvas, sí se pueden operar, pero lógicamente llevan una situación diferente, ¿no? Pero al final las podemos reducir a a curvas cerradas simples por separado. Ahora, ¿qué me mueve en este sentido? Pues si nosotros tenemos una curva cerrada, como la de arriba, vamos a poner C2. Si tenemos una curva cerrada como esta, ¿sí? ¿Qué implicaciones tendría con respecto a las integrales de línea? ¿Qué se pueden imaginar ustedes? De alguna manera tenemos que establecer el hecho de que toda curva cerrada se puede no transformar, pero la podemos fragmentar. La podemos fragmentar en dos curvas, ¿sí? ¿De qué forma? Pues podemos poner otro punto, este lo voy a poner con verde aquí, ¿sí? Y entonces podemos tener un punto C1 y este sería C2. ¿Sí? Esos puntos que me pueden definir. Pues, lógicamente, la idea principal aquí es, pues, trabajar con las curvas, ¿sí? Y en este caso voy a llamar P1 a esta curva, ¿sí? Y a la otra curva la voy a llamar P2, a esta que va por acá. Vamos a llamar P2. Entonces, ¿cuáles serían aquí las cuestiones que estamos observando? Bueno, lo principal aquí es observar que nosotros ya habíamos establecido una orientación para las curvas, ¿sí? Entonces, de entrada, pues podemos observar que la curva en sí, la curva total, podría ser orientada en este sentido. Entonces, pues lógicamente cuando llegue aquí, pues va a tener esta orientación y cuando continúe va a tener esta orientación hasta llegar aquí. ¿Sí? Entonces es una orientación que gira. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Por un lado tenemos una orientación que va de C1 a C2, esto para P1, ¿sí? Y la orientación de P2 sería de C2 a C1. De alguna manera podemos hacer una conversión, ¿sí? Una reparametrización de ¿quién? De P2, ¿sí? Entonces, si hacemos una reparametrización de P2 y la llamamos Q2, en este caso, ¿sí? Entonces tomamos una reparametrización de Q2, ¿sí? De P2, perdón. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que voy a poner a Q2 como, déjenme ponerlo un poco más alejado. La idea es que Q2, ¿sí? Vaya de C1 a C2, ¿sí? O sea, va del punto C1 al punto C2. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que al hacer la reparametrización, ¿sí? Estamos volteando la curva, ¿sí? Es decir, le estamos cambiando la orientación. Ahora irá en este sentido.
me parece una X, va en este sentido. Entonces tenemos dos curvas que van en el mismo sentido, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? ¿Y esto qué implicaciones tendría? La idea principal aquí es que estas dos curvas, ¿sí? Me pueden llevar a calcular una integral y a obtener el mismo valor dentro de la integral. Pero aquí hay una condición que tenemos que establecer, ¿sí? Para que esto se dé. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hay ciertos campos vectoriales F, ¿sí? Que cuando yo los combino con, con estas funciones, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos una parametrización de P1 de T, ¿sí? Eh, tenemos, por supuesto, una interpretación de la función f con respecto a la curva. Y si hago lo mismo con respecto de p a q2, en este caso de t, pues lógicamente estamos obteniendo otro dato. ¿Será lo mismo si yo calculo una integral de línea bajo esta función que bajo esta otra función? La respuesta correcta es no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, porque si yo defino el campo vectorial como un campo vectorial en general, pues tal vez encuentre campos vectoriales en los cuales la integral de p con respecto a f de la diferencial de s sea distinto de la integral de c, más bien de q, ¿sí? De f con respecto de s. Pero lo que a mí me interesa es encontrar un campo vectorial, ¿sí? O una serie de campos vectoriales que cuando yo los evalúe, esto se convierta en una equivalencia. ¿Qué clase de campos vectoriales tenemos que tener para que esto se cumpla? Pues vamos a ello, porque ok. Ya me desconcentré. Bueno, estábamos en el... déjenme retomar el paso. Me distraje un momento, disculpen. Listo. Estamos trabajando en el hecho de que si tenemos dos funciones, ¿sí? O dos campos vectoriales generales, ¿sí? Como esto y este, diferenciados por estas curvas, ¿sí? Em, la idea principal es que bajo este criterio, ¿sí? Esto se cumpla. Lógicamente estoy pensando, como les había yo dicho, que no necesariamente los campos vectoriales tienen que dar esta equivalencia. Hay una serie de campos vectoriales que sí cumplen este asunto. Y, y estos campos vectoriales son especiales, ¿sí? Y vamos a definirlo de la siguiente forma. Déjenme subir esto. Sí, esto nada más es a modo de introducción de lo que sigue. Estos campos vectoriales, ¿sí?
sobre los cuales estamos trabajando van a requerir una función f que vamos a tomarla de momento de R2, ¿sí? Vamos a dar un término de contenido en R2 a R, ¿sí? Tal tal que sea diferenciable y de clase C1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nosotros tomamos también esta función f y la componemos con una curva, ¿sí? O sea que esta función sea diferenciable sobre la curva, una curva c, ¿sí? Ya sabemos que esta curva pues va a ir de A B, a R2 en este caso, ¿sí? Entonces ya puedo yo realizar la composición f de c de t. Y esto, si de alguna manera yo establezco un campo vectorial, ¿sí? Con esto, ¿de qué forma puedo establecer este campo vectorial? La forma de establecer un campo vectorial con esta función es, pues, lógicamente, derivándola, ¿sí? El campo gradiente. Porque al derivar f y compuesta con c de t, ¿sí? Lógicamente estoy pensando en el gradiente de f de x de t y de t. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? Estamos obteniendo la parcial de f con respecto de t, ¿sí? Y esto sería equivalente, o más bien sería la derivada de f con respecto de t, sería equivalente a la parcial de f con respecto de x, ¿sí? Por la derivada de x con respecto de t, más la parcial de f con respecto de y por la derivada de y con respecto de t, ¿sí? Esto nada más como dato, sale por la regla de la cadena. ¿Y qué efectos va a tener esto? Bueno, a este tipo de funciones ya sabemos que las podemos determinar de qué forma. Esto sería I y este sería J. ¿Sí? ¿Esto qué les dice, jóvenes? Que lo que tenemos aquí no es otra cosa que f de c' de t, ¿sí? Producto interior por c' de t. Y esto lo puedo definir como una función f, ¿sí? Evaluada en x, y, por supuesto, x de t, y de t. Y a esta función f la voy a llamar, ¿sí? Si hay una función
que es el caso, que es lo que estoy queriendo decir. Si existe f de R2 en R, o en el caso de Rn en R, ¿sí? Tal que f es un campo vectorial gradiente, de f si f es equivalente a f compuesta de t, perdón, a f compuesta de f' evaluada en t, ¿sí? Y esto lógicamente estamos pensando que es el gradiente de f de c de t por c' de t. Esa sería la condición inicial. Ahora, ¿a dónde va todo esto? Pues la idea principal aquí es establecer un teorema, ¿sí? Que nos diga que si tenemos un campo de este estilo, ¿sí? Ese campo gradiente o ese campo vectorial gradiente, las integrales que nosotros calculemos, sin importar cómo sean y sin importar, es decir, las integrales de línea, lo que les quiero decir es que si nosotros tenemos una curva, tenemos una curva en este sentido y luego tenemos otra curva por acá, y lógicamente tenemos estos dos puntos, suponiendo que van en el mismo sentido estas dos curvas, donde la primera curva, como ya hemos, es P1 y la otra es P2. Cuando yo calcule la integral en P1 de f con respecto de s, tiene que ser exactamente igual a la integral de P2 de f con respecto de s. ¿Cómo es posible esto? ¿Alguna idea? Pues si es un camino cerrado, supone que es conservativo, ¿no? Y debe de dar cero, la suma de los dos. Sí, de hecho eso es lo que establece precisamente el campo gradiente. O sea, el campo vectorial gradiente lo que nos permite observar es que tenemos un campo conservativo si esto ocurre. Solo en ese contexto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos toda la curva C, bueno, en este caso, sí la podemos poner como C, que es la suma de estas dos, del campo gradiente F por el diferencial S será equivalente a F de C de B, ¿sí? Menos F de C de A. ¿Cuál es la interpretación de esto, jóvenes? Esto es importante que lo vean porque pues lo van a ver en el Marsden, lo pueden ver en otros textos, ¿sí? Esto que está aquí
su interpretación lo único que les está diciendo es que no importa cómo esté dada la curva, ¿sí? No importa la trayectoria de la curva, ¿sí? La curva puede ser cualquiera, siempre y cuando vaya del punto B al punto A, ¿sí? ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo calcule, pues me va a dar siempre lo mismo. Entonces, esa es la interpretación de, de esto. Entonces, si yo calculo la integral sobre esta curva, en un campo conservativo me tiene que dar lo mismo que si yo calculo la integral con esta otra curva. ¿Sí? Para eso hay ejemplos, pero bueno, ahorita lo que me interesa es que entiendan el concepto. Entonces, bajo esta idea, ¿sí? Tenemos el siguiente teorema. Entonces, déjenme poner ese teorema. Ya se terminó esto. Entonces, el siguiente teorema lo que enuncia es que tenemos vamos a dar CAF, bueno, en este caso será una función escalar que va de R3 en R, que puede ser una función escalar de Rn en R, eso no tiene ningún problema, de clase C1, ¿sí? Y sea la curva C que va de A en B a R3, ¿sí? O una trayectoria de clase C1, una trayectoria de clase C1 por trozos. Entonces, la integral de la curva C del gradiente F, ¿sí? Con respecto al diferencial de S es equivalente a F de C de B menos F de C de A. La pregunta de los 64,000 aquí es cómo hacemos la demostración. La apuesta aquí va a ser a tomar una función, ¿sí? Una función g, ¿sí? Tomamos una función g que vaya también de R3 a R y que se defina como, más bien será una función f que va de R en R. Bueno, sí, una función g, vamos a ponerlo así. Vamos a tomar una función g, vamos a poner demostración. Entonces tomamos una función g, ¿sí? Que va de R en R, ¿sí? Tal que g de t sea equivalente a quién? A f de c de t, ¿sí? Esta va a ser la condición. Entonces, y también tiene que ser de clase C1. Clase C1, entonces, ahora la derivada de g de t, ¿quién es? Es f compuesta con c
derivada, ¿sí? De t, pues lógicamente a lo que ya pusimos anteriormente en la definición, que sería el gradiente de f, ¿sí? De c de t por la derivada de t, de c de t. Ahora, dado que tenemos esta función, déjenme ponerlo así. Dado que tenemos esta función, la integral de a b, ¿sí? La tomamos así, la integral, la función g va de a a b en r, de la derivada evaluada en t, ¿sí? Con respecto de t, ¿quién sería? Pues esto no sería más que g de b menos g de a por el teorema fundamental del cálculo con respecto a integrales, ¿sí? Y pues esto, ¿a dónde me remite? A f de c de b menos f de c de a, ¿no? Exactamente. F de c de b menos f de c de a. Y con esto, pues ya podemos determinar que el campo gradiente, o sea, en C, ¿sí? De f por el diferencial de S, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, pues simplemente equiparar estos dos términos, se va a dar el asunto y esto va a ser equivalente entonces a f de c de b menos f de c de a. Y con eso pues lógicamente concluimos la demostración. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Pues bueno, con esto los dejo y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana.